Hola a todos, me llamo María Elorza, pertenezco a la comunidad de Fasta Madrid y se me ha dado la oportunidad de hacer este vídeo contando un poco la historia de la Virgen del Pilar a modo de homenaje en su festividad este 12 de octubre. Bien, quería empezar un poco contando la historia y la vinculación que tiene con el apóstol Santiago, que es nuestro patrono en España. Y es que el apóstol Santiago, que se le conocía también como Santiago el Mayor, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, que nació aproximadamente en el año 5 a.C. y fue uno de los apóstoles del Señor, se le encomendó que evangelizara Hispania. Y antes de partir, él se despidió de la Virgen y le pidió que bendijera esta misión que se le había encomendado, y la Virgen le dijo las siguientes palabras: «Ve, hijo, cumple el mandato del Maestro, y por él te ruego que en aquella ciudad de España en que mayor número de hombres conviertas a la fe, edifiques una iglesia en mi memoria, como yo te lo mostraré». Ya vemos aquí cómo la Virgen, de cierta manera, le anticipa esa visita que le va a hacer después. El apóstol Santiago se dirige a Hispania y comienza su evangelización, especialmente por el norte de la península, hasta llegar después a la ciudad de César Augusta. Esta ciudad había sido nombrada así en el siglo XIV a.C. por el emperador romano César Augusto. Pues estando el apóstol Santiago en esta ciudad, ya nos dice la tradición que se encontraba un poco desanimado, puesto que encontraba que estos pueblos paganos de la península eran reacios a recibir su evangelización. Y de hecho sabemos que en el momento tenía 8 discípulos, de los cuales 7 pertenecían a la ciudad que actualmente es Zaragoza. Estando la noche del 2 de enero en las orillas del río Ebro, de repente el apóstol empieza a escuchar un canto de ángeles que decía Ave María, gracia plena, y del cielo vio venir entre los ángeles a la Virgen elevada sobre un pilar de jaspe. La Virgen se le aparece y le pide que construya una iglesia con un altar en torno al pilar. Dice: «Permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio». Veremos después cómo esta promesa de la Virgen de mantener el pilar elevado en España se cumplirá a través de un milagro que se dará varios siglos después. Después de esto desaparece la Virgen y queda allí el pilar, y el apóstol Santiago, con sus 8 discípulos, comienza a construir esta iglesia. Después sabemos que Santiago tendrá que partir de vuelta a Galilea y dejará allí a uno de sus discípulos como encargado de cuidar esta iglesia dedicada a la Virgen, que de hecho será la primera iglesia dedicada a la Virgen en el mundo. Es también importante destacar que no se considera aparición de la Virgen en el pilar, sino una venida, puesto que la Virgen todavía vivía en aquella época en casa de San Juan, ya que esta aparición se da el 2 de enero del año 40 después de Cristo. ¿Por qué sabemos todos estos datos, no? Si en principio parece que es una tradición que se ha ido pasando de forma oral entre los creyentes, especialmente de la ciudad de Zaragoza. Y es que San Gregorio Magno dejó unos escritos donde relataba esta venida de la Virgen. Concretamente se encuentra en unas copias que hay del siglo XIII de sus escritos, que se conservan en la Catedral de Zaragoza actualmente. Y en ellas relata tanto que la venida se dio en la fecha del 2 de enero por la noche, como las palabras exactas que le dijo la Virgen al apóstol. Santiago vuelve a Galilea y será en el año 44 después de Cristo en Jerusalén cuando será martirizado por Herodes Agripa. Sus discípulos traerán de vuelta el cuerpo a España y lo enterrarán concretamente en la población de Iria Flavia, muy cercana al actual Santiago de Compostela. Después de esto, sabemos que el templo que se comenzó a construir, puesto que se dio en el siglo I, probablemente estaba construido en adobe, es decir, en una mezcla de arena, paja y barro. Sin embargo,
hay documentos que nos relatan la existencia de un templo mariano. El primero que tenemos es el sepulcro de Santa Engracia del siglo IV, en el que se encuentran unos grabados en bajorrelieve donde se muestra la venida de la Virgen entre ángeles ante Santiago y sus apóstoles. También tenemos en el año 835 escritos de un monje llamado Almoido, en el que hablaba de cómo en el siglo III San Vicente había servido en Zaragoza, en la que era la iglesia de Santa María. De hecho, aunque el apóstol Santiago la nombre Santa María del Pilar, después se le cambiará el nombre a Santa María la Mayor. También en el siglo III sabemos que se dio una persecución muy fuerte para los cristianos por parte de Diocleciano, y esta iglesia de Santa María fue nombrada diócesis, y desde allí se evangelizó el resto de pueblos de Hispania. Este templo también en el siglo VIII, siglo VIII, con la llegada de la invasión musulmana, se irá viendo deteriorado, puesto que durante esta época a los cristianos se les obligaba a pagar un impuesto para profesar su fe y se impedía la construcción de nuevas iglesias. Por lo tanto, no será hasta el año 1296 en que Bonifacio VIII escribirá la Bula Milabilis Deus, en la que se exhortará a todo el pueblo a contribuir en la reconstrucción del templo. Después de esto se irán dando distintas reconstrucciones y también se hará una mezcla de distintos estilos arquitectónicos en la construcción de la basílica, hasta que se finalicen las obras en 1872, cuando la iglesia, entonces Santa María la Mayor, será renombrada como Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Bien, luego también quería hablar, aunque hay varios milagros que se le atribuyen a la Virgen del Pilar, en concreto de dos. Por un lado, el milagro de Calanda, en el que a un joven que había perdido parte de una pierna que se le había tenido que amputar a consecuencia de un accidente con un carro, se le restituye la pierna después de que él había estado un tiempo viviendo como mendigo y era un gran devoto de la Virgen del Pilar. Por lo tanto, después de que varios médicos examinaran el caso, la Iglesia reconoce este milagro a la Virgen del Pilar. Luego también está el milagro que se dio en el año 1936, durante la Guerra Civil Española, en la que el bando republicano bombardeó con 3 bombas en concreto la Basílica del Pilar, y ninguna de las 3 estalló, lo cual corrobora esta promesa que hizo la Virgen al principio de que mantendría el Pilar en pie mientras hubiera cristianos fieles en España. Por otro lado, quería hablar también de por qué se celebra esta fiesta el 12 de octubre. Como nos dice San Gregorio Magno, la Virgen viene a España un 2 de enero. Sin embargo, la primera misa que se celebró en la iglesia construida por el apóstol Santiago en el siglo I fue un 12 de octubre, de manera que por tradición se fue celebrando esta festividad el 12 de octubre hasta que finalmente fue reconocida por el Papa Inocencio XIII en el siglo XVIII, concediéndole un oficio litúrgico propio a la Virgen del Pilar en el día 12 de octubre. Sabemos también que fue un 12 de octubre cuando llegó Colón a las actuales islas de las Bahamas, y por ser fiesta del Pilar encomendó la evangelización de esos nuevos territorios a la Virgen en el año 1492. Desde el año 1918 en España se ha celebrado como fiesta nacional lo que llamaron la fiesta de la raza, puesto que por el momento el término hispanidad estaba en desuso. Sin embargo, no fue hasta 1987 que el 12 de octubre se convirtió en fiesta nacional con el nombre de Fiesta de la Hispanidad. Sabemos también que, aunque se considera a la Virgen del Pilar como patrona de la Hispanidad, realmente es la Virgen de Guadalupe de Extremadura en España la que ostenta el título de patrona de la Hispanidad. Y es que esta Virgen también tuvo mucha relación con la evangelización de España. Fue en su templo aquí en España a donde peregrinó 3 veces Cristóbal Colón
antes de emprender su viaje, el primero de ellos, y también tuvo mucha relación con los Reyes Católicos, esta Virgen de Guadalupe. Por lo tanto, su nombramiento como patrona de la Hispanidad fue motivo por el que en 1993 la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad el santuario de la Virgen de Guadalupe en Extremadura. Con las siguientes palabras: porque la famosa imagen de la Virgen de Guadalupe ha sido el símbolo más representativo de la cristianización de una gran parte del Nuevo Mundo. Esta fiesta se celebra el 8 de septiembre. Sin embargo, se dejó, coincidiendo con la fiesta de la Virgen del Pilar del 12 de octubre, la fiesta de la Hispanidad, dada la enorme trascendencia que el 12 de octubre significa para España y todos los pueblos de América hispánica. El 12 de octubre será fiesta nacional. Para terminar, quería leer un fragmento de una de las meditaciones que tiene el padre Fosbury en su libro María, Madre de Dios y Madre Nuestra, concretamente de los capítulos sobre la Virgen del Pilar. Y nos dice: la expresión más clara del descubrimiento del Evangelio es la presencia ineludible de la Virgen. Si recorremos Hispanoamérica, a donde vayamos, nos vamos a topar con la Virgen, y al toparnos con la Virgen nos topamos con esta gran epopeya de evangelización, a partir de la cual España y la Iglesia le descubren a América el Evangelio. Y es que realmente, ya sea que consideremos a la Virgen del Pilar o a la Virgen de Guadalupe, patrona de la Hispanidad, al final siempre es María la que tuvo esa iniciativa especial que no ha tenido con otras naciones de hacerse presente en la evangelización de un país a través del apóstol Santiago, y es por eso que después, cuando España busca evangelizar este nuevo continente, es inevitable llevar esta devoción mariana a los nuevos territorios, y por eso la Virgen tiene esa presencia tan especial tanto en España como en los países hispanoamericanos. Bien, pues hasta aquí este pequeño homenaje de la Virgen. Espero que tengan todos un muy feliz día de la Virgen del Pilar, un feliz día de la Hispanidad. Muchas gracias y a tus órdenes.